Los Inklings fue un grupo de escritores destacado en la cultura anglosajona, de Gran Bretaña principalmente, y de otros estados como Canadá o Nueva Zelanda. Los Inklings eran un cenáculo literario de académicos y escritores británicos vinculados a la Universidad de Oxford, en su mayoría de creencias cristianas, que se reunió en Oxford entre los años 1939 y 1960, aunque su época más próspera duró solo a finales de 1949. Los Inklings fueron entusiastas de la literatura, ponderaban el valor de la narrativa en ficción y que impulsaban la escritura de fantasía. Los Inklings al final fue un grupo relacionado con la religión, muy importantes en la narrativa de ficción y también en la escritura de fantasía, es decir, pues, aquello que es lo irreal, lo que no se llega al mundo terrenal o el mundo empírico, que son los conceptos que se observan a través de nuestros sentidos. Ellos fueron un grupo más relacionado con la fantasía, la ficción y más con lo religioso. Clive Sleep Lewis fue escritor, medievalista y apologista cristiano anglicano británico, reconocido por sus obras de ficción, especialmente por su saga Las Crónicas de Narnia, que se trasladó de obra a película, más una de las películas también más conocidas, como fue Las Crónicas de Narnia. Neville Cogill fue estudioso de literatura británica, conocido sobre todo por su versión en inglés moderno de los cuentos de Canterbury, del filósofo medievalista Geoffrey Chaucer, y además fue miembro de la tertulia literaria de los Inklings y también fue fellow de Sitter College de Oxford. Adam Fox fue poeta, crítico literario, profesor universitario y clérigo británico. Fue Dean of Divinity en el Magdalen College de Oxford y uno de los primeros miembros de los Inklings, un cenáculo literario que también incluía a Lewis y Tolkien. Fueron Lewis y Tolkien los más importantes del grupo de los Inklings. Charles Williams fue poeta, novelista, crítico literario y teólogo británico, amigo de Tolkien y Lewis, de creencias cristianas y marcado interés por el esoterismo. Al final, bueno, pues están relacionados con el mundo religioso, las creencias cristianas y bueno, dejaron huella al final en el cristianismo británico. Owen Barfield fue filósofo, escritor, poeta y crítico británico. Estudió en el Wadham College en Oxford y obtuvo un título de primera clase en lengua y literatura inglesas en 1920. Tras su tesis, se convirtió en el libro Poetic Diction y se ganó la vida como abogado. Dejó huella en el grupo de los Inklings, pero también se ganó la vida como abogado. Jack Arthur Walker Bennett fue erudito y profesor neozelandés, se especializó en literatura británica y dejó huella en la cultura anglosajona. Roger Lancelot Green fue escritor de literatura infantil y biógrafo británico. Estudió bajo el magisterio de Lewis en el Merton College de Oxford, donde obtuvo su licenciatura en letras. La obra de Lancelot Green, Las aventuras de Robin Hood, de 1956. John Wayne fue novelista, dramaturgo, poeta y crítico británico. Sus primeras obras hicieron que, por su tono radical, se hablara de él como uno de los integrantes del grupo Jóvenes Enojados, un grupo de dramaturgos y novelistas británicos, en su mayoría trabajadores de clase media, que se hicieron prominentes en la década de 1950. La obra de Wayne, Harry on Down, de 1953. Los dos dejaron huella en la cultura europea, anglosajona y en menor medida o muy poco en el ámbito español. He hablado de literatura, que es la mayoría de las diapositivas. Otra es una diapositiva relacionada con la filosofía británica. Y ahora, de la ciencia británica, con Robert Emmeline Harvard, que fue médico británico, tendía a Lewis, a su esposa Joe y a Tolkien. Lewis y Harvard se unieron a la vez al cenáculo literario oxoniense de los Inklings, el grupo, por el interés literario que compartían con el grupo. Además, también fue católico, como Tolkien, y figura además destacada en el mundo de la religión europea. He hablado de literatura, de ciencia, de filosofía, y ahora voy a hablar de dos historiadores, o de la historia, que es muy importante, y bueno, dos de ellos dejaron huella
en la cultura anglosajona o en la historia anglosajona, como fueron Warren Lewis, que fue historiador y oficial del ejército británico irlandés, su hermano Luis destacó como poeta, profesor, también Warren Lewis destacó como oficial de suministros en el Royal Army Service Corps del ejército británico durante y después de la Primera Guerra Mundial. La obra de Lewis, The Splendid Century, de 1953, y Ronald Buchanan McCallum, historiador británico, Filu y más tarde director del Pembroke College de Oxford, donde enseñaba historia moderna y ciencias políticas. Asistió ocasionalmente a las tertulias literarias del grupo de los Inklings, auspiciado por Tolkien y Lewis, que fueron los dos más importantes del grupo de los Inklings. Christopher Tolkien fue hijo del famoso escritor Tolkien y de Edith Mary Brand. Christopher Tolkien, como su padre, también destacó como escritor británico, conocido por el trabajo que realizó como editor de la mayor parte de la obra de su padre y que fue publicado tras su muerte, como albacea literario. La obra de Christopher Tolkien, o Tolkien Jr., las cartas de J.R.R. Tolkien de 1981, que son las cartas de su padre, del padre de Christopher Tolkien. He hablado de literatura, de ciencia, de filosofía, de historia, también de periodismo británico anglosajón. Percy Bates fue periodista y armador británico. Dejó huella en el mundo del periodismo anglosajón. La mayoría de las diapositivas son británicas. Hay dos, uno en Nueva Zelanda y otro en Canadá, como Charles Leslie MacFarlane, que fue novelista, periodista, guionista y cineasta canadiense, famoso por escribir bajo el seudónimo Franklin W. Dixon muchos de los primeros libros de la exitosa serie Hardy Boys. Dejó huella en Canadá y en todo el ámbito anglosajón. Roy Campbell fue poeta, escritor satírico, traductor e hispanista sudafricano, considerado por Eliot, Dylan Thomas y Edith Sitwell como uno de los mejores poetas del periodo de entreguerras. La obra de Campbell, The Flaming Terrapin de 1924, muy importante en el mundo sudafricano. Anthony Berkeley Cox no perteneció a los Inklings, pero fue escritor británico, escribió bajo varios seudónimos como Francis Iles, Anthony Berkeley y a Monmouth Platts. La obra de Berkeley Cox, Jumping Jenny de 1963. Con ello finalizo. Comentar que he hablado de la literatura anglosajona, toda, bueno, la mayoría de las diapositivas son del grupo de los Inklings, famoso grupo destacado en la década de los años 40 y 60, muy importantes, y con ello finalizo, comento que soy historiador, si os gusta este vídeo relacionado con la literatura anglosajona, aunque hay también una diapositiva de ciencia, de filosofía, de historia, y dos países dentro del mundo anglosajón, como son Canadá y Nueva Zelanda, que dejaron huella en todo el mundo occidental, pero que muy poco en España. Así que lo vuelvo a repetir, soy historiador y si os ha gustado darle a like, suscribiros, comentarios. Y lo repito de nuevo, soy historiador y finalizo con ello. Y os mando saludos. Adiós.